Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrarles la siguiente cápsula, como les comentaba en los videos que voy a empezar a sacar. Esta cápsula del día de hoy es una cápsula donde vamos a empezar a medir dos líneas. Anteriormente vimos una medición en el voltaje principal, hoy vamos a hacerlo, pero vamos a ir un poco más allá para que entendamos cómo es que funciona este tipo de tarjetas. Bueno, lo primero es que esta tarjeta no enciende, no hace nada. Yo lo que hago es conectarla aquí a la fuente de laboratorio, 20 voltios, 5 amperios, van a ver que tiene un pequeño consumo. 1 miliamperio, voy a desconectar, le voy a volver a colocar en consumo de 76 miliamperios, luego queda en 1 miliampero, listo. Entonces, esta cápsula que vamos a hacer, pues nuevamente vamos a hacer una medición muy importante y es comprobar lo que es el voltaje de la línea principal. Entonces yo coloco mi multímetro en 60 voltios, multímetro de rango manual, y voy a medir en la resistencia de sensado. En este caso voy a medir en esta resistencia que está acá. ¿Cuánto me mide? 0 voltios. Recuerden que el voltaje de entrada del adaptador es el mismo que tiene que estar acá, por lo menos tiene que ser muy similar, ya les comentaba en otro. Entonces vamos a hacer la misma prueba rápidamente. Miren, 20 voltios tengo aquí en la entrada del jack, sí, pero acá, ¿qué pasa? No tengo el voltaje. Es decir, si yo no tengo voltaje acá en esta tarjeta en este momento, este equipo jamás va a encender. Como les digo, no intenten hundir el botón, hacerle más cosas, porque obviamente no les va a funcionar correctamente. En este punto, ¿qué pasa? Pues vamos a hacer la medición. Nuevamente volví conecto, vamos a medir y se van a dar dando cuenta que esto es muy, entre comillas, vuelve muy repetitivo. Voy a medir acá en la entrada 20 voltios, en el segundo MOSFET nada, obviamente en el MOSFET 2 no va a tener nada, y acá en la salida que va hacia la resistencia de sensado, estas dos que tiene acá, no tengo nada. Si se dan cuenta que hay dos resistencias de sensado que están en paralelo, ya que este equipo consume mucha corriente, normalmente por diseño le suelen colocar. Esto es un equipo gamer, si se dan cuenta es un equipo que consume bastante corriente. Bueno, ahora bien, no tengo el voltaje acá. Cuando no tenemos un voltaje en una línea, lo que podríamos hacer rápidamente es verificar en esa línea, sea esta línea el voltaje principal, sea la línea de 3, los 5, los 1.5, la barra del CPU, GPU, es verificar si en esa línea no hay un corto, algo que está marcando baja resistencia que provoque que este circuito o cualquier otro circuito se pueda bloquear y no tenga el voltaje. Listo, entonces voy a colocar mi multímetro en la escala de ohms y voy a colocar la punta positiva en tierra y la punta negativa acá. En este caso voy a medir acá, miren, 0.5 ohms, 0.5 ohms. Voy a cambiar las puntas simplemente para que ustedes vean que va a ser lo mismo, pero para que vean. Sea que la coloque aquí, sea que la coloque acá, aquí que tengo un corto en la línea principal. Si tengo corto en la línea principal, lo más seguro es que este circuito Charger, que es un circuito que viene muy bien diseñado para protegerse, pues lo que va a pasar es que no va a activar estos MOSFET para que pase la corriente de aquí a acá. Entonces, por protección, la corriente se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Entonces, aquí ya tengo un corto en esta línea principal. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, y lo voy a hacer muy rápido, es medir estos diodos de acá, a ver si de pronto no hay un corto. Recuerden que no tengo la corriente conectada aquí. Mido acá, mido por acá, cambio las puntas y verifico si no hay un corto. Estos MOSFET no están en corto, aparentemente la línea que está en corto es esta. Ahora bien, aquí voy a explicarles lo de siguiente proceso de la siguiente cápsula. Cuando tenemos un corto aquí en esta línea, lo que podemos hacer es inyectar un voltaje. ¿Cuánto? 1 voltio. Vamos a empezar con 1 voltio para determinar qué es lo que está fallando. ¿Por qué 1 voltio? Simplemente voy a hacerles un pequeño gráfico aquí, voy a graficarles acá. Vamos a suponer que está el IC, el controlador de una fuente del CPU. Normalmente estos equipos tienen varias fases. Entonces voy a colocar aquí simplemente un MOSFET de alta y un MOSFET de baja. Voy a colocarle aquí high, H, un MOSFET de alta y un MOSFET de baja. Y por aquí vamos a colocar una bobina, que sería como y un capacitor. Y aquí voy a colocar simplemente lo que es el CPU. Imagínense que este es el CPU. Está la fuente que está conformada por ese controlador, un MOSFET de alta, un MOSFET de baja, una bobina, un capacitor. ¿Listo? Recuerden que el MOSFET alta está nuevamente conectado a la línea principal B+, normalmente le suelen llamar. Entonces imagínense que en estos momentos tengo un corto en esta línea. En este momento hay un corto aquí en esta línea. ¿Qué pasa? Al haber un corto aquí, ¿cierto? Y vamos a utilizar un método que es muy fácil de inyectar voltaje. Vamos a inyectar 1 voltio. Imagínense que este MOSFET, por ejemplo, que esté en corto. Es decir, entre el drenador y el surtidor existe un corto. Esté midiendo continuidad. ¿Qué pasa si yo le inyecto en vez de 1 voltio, le inyecto 20 voltios? Ahora en estos momentos va a pasar, esos 20 voltios van a pasar por este MOSFET alta, van a pasar por la bobina, que es simplemente un enrollamiento de alambre, pasan por este capacitor y van a ingresar ¿a dónde? Al CPU. Inmediatamente mi CPU lo voy a quemar inmediatamente. Bueno, entonces ténganlo muy en cuenta, porque 1 voltio, 1 voltio para empezar, no 20 voltios. ¿Listo? Porque podrían decir 20 voltios en vez de 1 por 1. Entonces vamos a hacer la prueba acá y lo que va a hacer es inyectar. Entonces vamos a hacer ese proceso. Aquí prácticamente estoy mostrándoles varias cápsulas en una. Aquí lo importante es determinar si no hay un corto acá para hacerlo. Bueno, entonces voy a colocar aquí
y voy a inyectar ¿cuánto? 1 voltio. Entonces ajusten su fuente de laboratorio a 1 voltio. Yo le tengo a 5 amperios, pues lo pueden colocar en 2 amperios. Voy a inyectar acá 1 voltio y le voy a configurar acá en, vamos a ver acá, le voy a colocar en, igualmente el equipo va a consumir lo que necesita. Voy a colocar aquí 3 amperios, listo, no hay problema, listo. Tengo 1 voltio, recuerden, 1 voltio y 3 amperios tengo ya en esta línea. Voy a inyectárselos acá. Vamos a ver qué pasa cuando lo inyecto acá. Miren el consumo acá, me está consumiendo casi los 3 amperios. 3 amperios. Y miren que está bajando un poquito el voltaje. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué se puede estar calentando? Yo aquí, para no alargar tanto esto, veo que se está calentando la parte CPU. Entonces voy a utilizar este método muy sencillo, que es agregar alcohol. Si se dan cuenta, yo a lo que son los cristales de acá, de tanto el GPU como el CPU, le he quitado la pasta térmica, pero ven que está limpiecito. Y normalmente lo suelo hacer, ¿por qué? Porque a veces puede pasar que el cristal esté con un detalle, o esté partido, o tenga alguna fisura, o tenga recalentamiento ahí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a colocar, inyectar nuevamente. Miren cuando inyecto 1 voltio. ¿Y qué se está calentando? El CPU, en este caso la parte del CPU. Si ustedes ven acá, tengo la parte del GPU. Voy a inyectarle acá, que también podría estar teniendo un problema, pero miren que no. ¿Ok? No se está, lo que se está calentando ahí en ese caso es la parte del CPU. Bueno, ahora aquí les voy a aclarar lo siguiente y volver a inyectar. Se está calentando, ¿sí ven? Se está calentando y el consumo es bastante alto. Ahora la pregunta del millón: ¿qué pasa si yo le hubiera inyectado más bien, en vez de 1 voltio, 20 voltios? Puede pasar que, si como les digo, un MOSFET de estos, aquí tiene 1, 2, 3, 4 fases. Si un MOSFET de estos de alta está en corto, va a conducir los 20 voltios directamente al CPU y lo voy a estallar, lo voy inmediatamente a dañar. Bueno, ahora bien, esta línea, si se dieron cuenta, está en corto, está viendo continuidad. Pero la pregunta del millón: ¿podría ser uno de estos MOSFETs que esté en corto y enviar ese voltaje, y ese voltaje va a ir al CPU y por eso está calentando? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues lo que voy a hacer es otro método muy sencillo, es descartar. Como ya sé que es la parte del CPU que se está calentando, entonces lo que yo voy a hacer es levantar estas fases. Si se dan cuenta, esto tiene 1, 2, 3, 4 fases. Y esto se ve porque un procesador de este tipo consume mucha corriente. Entonces, por eso van a ver que tiene varias fases. Pueden tener 3, puede tener 2, puede tener 1, dependiendo del procesador. Normalmente estos equipos gamer tienen 4 fases. Entonces, cada bobina que yo estoy levantando aquí es como una fase. Entonces, imagínense que una fase está en corto, pues bloquea las otras fases, porque ellas van en paralelo, como un circuito en paralelo de componentes de este tipo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer acá? Ya vieron que levanté los pines a cada bobina. Aquí la levanté. Voy a volver a medir acá. Volver a medir acá. Vamos a ver qué pasa cuando mide acá en ohmios. Vamos a ver cuántos ohmios nos mide acá. Mire, 518, 520. Perfecto. Es decir, aquí ya no está el corto. Es más, ustedes pueden hacer la prueba muy sencilla. ¿Y cuál es la prueba? Pues conectan aquí el negativo y conectan aquí. Nuevamente voy a inyectarle 1 voltio en esa línea que me estaba marcando corto, que ahora ya no está en corto, pero vamos a ver simplemente cuánto me marca. Miren acá en la fuente de laboratorio. ¿Cuánto? Miren, ya no hay un consumo. En 1 voltio no hay un consumo ahí. Es decir, que ya he quitado el corto. Pero bien, ahora la pregunta del millón: ¿será que el corto entonces está en el CPU? Pues podemos inyectar 1 voltio acá. Y es como si estuviéramos alimentando, emulando las fuentes que están acá. Voy a hacerlo, pero primero voy a agregarle alcohol. Mire, agregarle alcoholcito, que todos tienen alcohol en su casa, un alcohol al 90% de pureza. Y vamos a colocarle acá. Voy a inyectar acá, miren, voy a inyectar aquí y van a ver acá entonces. Voy a inyectarle ahí. Miren, el mismo punto se está calentando, el mismo punto. El mismo punto. Y miren el consumo. Aquí lo importante es que van a tener cuenta del consumo. Miren el consumo tan alto. Prácticamente 3 amperios y me ha caído un poquito el voltaje. Aquí hay una regla también muy importante, una cosa de análisis, es el voltaje. Yo aquí tengo 1 voltio. Y ese consumo tan alto, después de 1 voltio pasan otras cosas, pero eso les voy a mostrar en otro tip que les voy a dar, pero para que tengan en cuenta por qué 1 voltio y después cuando pasamos a 2.2 voltios, cuál es la diferencia entre 1 voltio y 1.2 voltios. Bueno, aquí ven que se está calentando esto. Perfecto, aquí yo ya sé que este CPU realmente está fallando y no es problema ninguno de estos MOSFET que están acá. Estos MOSFET no tienen el problema, simplemente es que ahí hay un problema como tal en ese circuito. Ahora bien, si se dieron cuenta, otra pregunta que podría hacerse uno es: ¿por qué está midiendo cuando conecto una de estas? Seguramente, ¿qué pasa? Aquí hay 4 fases. La pregunta es la siguiente:
¿Por qué mide con respecto a ese componente? Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Resulta, y voy a hacer lo siguiente, miren lo que voy a hacer acá. Eso también igual les voy a mostrar en otro tip, les voy a mostrar cuando tenemos OCP y OVP en la fuente de laboratorio. Le voy a colocar, va a ser un versus que se llama versus sirve o no sirve el OCP o el OCP, a favor o no a favor en las reparaciones. Bueno, eso es otro video, pero entonces por ahora voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer aquí. Voy a colocar la punta positiva aquí en tierra y voy a empezar a bajar alguna de estas fases. Miren, voy a conectar acá y voy a medir en qué momento cuando yo baje en una de ellas van a ver cuál se me va a tierra. Esta no me la toqué, no me midió. Vamos a ver esta. Tampoco. Esta tampoco. Esta, miren. Si se dieron cuenta cuando bajé la cuarta, esta. Cuando bajo esta fase, miren. Se va a cero. Y subo la fase y no se va a cero. Listo. ¿Qué quiere decir? Ya prácticamente con seguridad les puedo decir que aquí hay un problema en este circuito. Es decir, el MOSFET de alta de este circuito está en corto. Estas MOSFET de alta de estos no están en corto. Nuevamente voy a hacer la prueba, miren. Voy a subir esta, que es la que me marca ahí. Voy a subir esta, subo acá, qué pena ahí. Voy a colocar acá otra vez, miren. Miren el número en el multímetro. Bajé esta, nada. Bajé esta, tampoco. Bajé esta, tampoco. Ahora bajo esta, cero. Es decir, que aquí hay un corto en este MOSFET. Este MOSFET de alta se puso en corto y al parecer el usuario, al intentar ponerle el adaptador, intentar encenderlo por muchas veces o muchas ocasiones, nuestra fuente de laboratorio, por no tener habilitada la opción de OCP o OEP, seguramente mandó los 20 voltios y puede también provocar que en este caso, el CPU, GPU se puedan quemar. Es decir, que esta falla, una de dos, o puede poner el MOSFET al ponerse en corto, este MOSFET que está de alta, que está aquí, que son dos MOSFET en un solo encapsulado, por eso en un solito, un MOSFET esto se puso en corto, que lo que pasó acá. Entonces les voy aquí prácticamente en este dibujito les voy a simular más o menos lo que pasó. Al parecer, un MOSFET de estas cuatro fases, imagino que esta es la fase 1, uno de estos MOSFET de alta se puso en corto. Al ponerse en corto, este voltaje de 20 voltios en algún momento llegó al CPU y lo pudo haber dañado. Dos, eso el usuario intencionalmente pues conectó o desconectó, el equipo no le arrancaba. Dos, lo segundo también que puede haber pasado, si estamos haciendo pruebas con la fuente y no tenemos habilitada la opción OCP o EP, pues también, ¿qué va a pasar? El equipo al intentar hacerlo muchas veces va a forzar que esos 20 voltios realmente se vayan acá, y como nuestra fuente no tiene habilitada esa opción, pues seguramente vamos a inyectarle 20 voltios inconscientemente, bueno, sin tener la opción de haberlo hecho o prevenir ese punto. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Para resumirles, en este caso, en este punto, pues vamos a ver que el CPU está ¿qué? Está en corto. Pero este MOSFET de acá también está en corto. Es decir, que aquí lo más grave es el CPU, hay que cambiarlo. Pero el MOSFET acá está en corto. Entonces, espero que esta cápsula les haya servido. Ya de último, voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar, por ejemplo, acá un voltio. Voy a inyectarlo nuevamente para que ustedes vean. Vamos a utilizar otra herramienta que pues también la podemos utilizar. Y en esta ocasión voy a utilizar esta cámara térmica aquí. Miren. Entonces mire que le estoy mostrando las dos opciones, sea con una opción o la otra. Voy a inyectar aquí un voltio. Miren, ahí no se calienta. Miren, cuando toco la bobina sí se calienta porque la estoy poniendo en circuito a trabajar. Ahí levanté la bobina de la fase 1 que le está diciendo, las 4 fases. La levanté, ahora la bajo. Mire, vean. Todo el voltio se está yendo a través del MOSFET de alta porque está en corto, pasa por la bobina, pasa por el capacitor y está yendo ¿dónde? Al CPU. En este caso pues se está calentando. Pero muchos van a decir, no, pero se calienta porque el CPU tiene que calentarse, pero no en esta forma como lo están viendo ahí, miren. Miren cómo se calienta. Voy a bajar la bobina. Ahí ya. Miren cómo se calienta. Bastante, ¿cierto? Ahora voy a mostrarles lo último para que finalicemos este video. Espero que les haya gustado. Van a ver aquí un detalle que tiene un pequeñito detalle que tiene muy leve, tal vez ustedes no lo alcanzan a ver, pero ya teniendo la tarjeta en físico, ustedes se van a dar cuenta. Esto tiene un pequeño detallito por aquí, como una pequeña fisura que es muy leve, porque la verdad ni siquiera le alcanza la lata, pero es muy leve acá. Entonces ya es un indicador de que algo está pasando o que algo, miren el detallito que tiene aquí, el cristal. Y eso es un indicador de que algo pasó en ese chip. Bueno,
Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Miren la cápsula que les compartí en el día de hoy. No lo olviden, siempre que estemos midiendo lo que es el voltaje principal, miremos si el voltaje está en la entrada, está acá en la resistencia de sensado, pero miremos si esa línea no está en corto. Miren que yo hice este proceso y si se dan cuenta, aquí yo no tuve que tocar nada más en la tarjeta. Lo único que le levanté, y eso que fue para demostrarles en la práctica, las 4 fases me tocó levantarlas pues, para poderles mostrar, pero obviamente yo no necesito hacer eso porque ya por la práctica, al análisis del circuito, uno sabe que el problema está por otro lado. ¿Listo? No retocamos la tarjeta por ningún lado. Mire, hicimos un diagnóstico, lastimosamente pues se dañó el CPU, pero no tiene usted que gastar más tiempo haciendo otras cosas donde no tienen que ir a tocar. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, dale me gusta, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y si quieren que les suba la siguiente cápsula, se las voy a subir. Un abrazo para todos, chao, chao, se cuidan.